Del autor, presentamos a la atención de los lectores una lectura extensa dedicada a los procesos de conmemoración de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Por supuesto, no era posible limitarnos solo a la modernidad, porque mucho de lo que está sucediendo ahora se basa en elementos y prácticas individuales de las épocas soviética e incluso prerevolucionaria. La base se compone de artículos. Publicado a principios de este año en varias revistas. 1. Algunas plazas se han reducido, otras se han rediseñado y otras se han ampliado. Deliberadamente no se incluyó el artículo sobre el desarrollo de la narración heroica sobre la fortaleza de Osovets, publicado en Hefter hace un año. Así como materiales anteriores sobre heroísmo en memorias y entierros soviéticos en la región de Kaliningrado. 2. Muchos aspectos del tema que se está planteando requieren más investigación, especialmente aquellos relacionados con el periodo soviético. Por ejemplo, solo las colecciones del RACF contienen más de 100 documentales de 1924 a 1991 que abordan nuestro tema. Por lo tanto, este material representa solo un resultado intermedio de mi investigación sobre cómo la Primera Guerra Mundial se convirtió en memoria, o mejor aún, en texto, y se consolidó de diversas maneras en el espacio del trabajo colectivo con el pasado. La actitud de Rusia hacia la Primera Guerra Mundial difiere de la mayoría de los demás países participantes, incluidos exmiembros de la Entente. Así, en Australia y Nueva Zelanda, la Guerra Mundial se convirtió en un mito fundacional nacional. También se presta una atención significativa a Francia, aunque queda relegada por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, perdiéndose entre otras fechas significativas. 3. En Gran Bretaña, la importancia de la Primera Guerra Mundial queda evidenciada por la controversia pública, que surgió después de un artículo político del secretario de Educación, Michael Gove, en el que criticaba a los historiadores de izquierda que impedían la memoria de esta guerra como un triunfo nacional. 4. Detrás de todas estas disputas podemos discernir un proceso más amplio de erosión de las narrativas heroicas nacionales del pasado. La peculiaridad de Rusia es que a principios del siglo XXI, la Primera Guerra Mundial no estaba completamente inscrita en la memoria cultural y política, y los lugares importantes de la memoria estaban completamente ausentes. Por ello, el centenario se celebró bajo el lema de revivir la memoria de la guerra olvidada. Rara vez se ha reflexionado sobre la imagen metafórica detrás de este epíteto. 5. Y el marco dado convenía a la mayoría de los participantes. El Estado paternalista tuvo la oportunidad de mostrar preocupación por la conciencia nacional y continuar la línea adoptada a mediados de la década de 2000 de ampliar el pasado políticamente aceptable y detallar la tesis sobre la continuidad del Estado ruso de 1000 años de antigüedad. 6. Para varias figuras públicas, esto se convirtió en un buen argumento retórico para atraer financiación gubernamental. Así, la metáfora olvidada definió los rasgos claves del discurso que estructuró la apelación al tema de la Primera Guerra Mundial en el espacio público. La ironía fue que cuanto más hablaban de la guerra olvidada, menos parecía una guerra. Además, a lo largo de 100 años se ha formado una historiografía muy sólida, y la definición de olvidado más bien señalaba la brecha entre, por un lado, la importancia de la guerra para la historia de Rusia y, por el otro, su débil reflejo en la memoria social y cultural. Varias encuestas sociológicas realizadas entre 2014 y 2015 confirman esta idea. 7. La cuestión no es que la gente no conozca esta guerra en principio, sino que no tiene su propia cara, ya que está como absorbida por los acontecimientos revolucionarios de 1917 y la guerra civil. Usando la terminología de Yael Zerubabel, podemos decir que la Primera Guerra Mundial tiene una baja densidad conmemorativa. 8. La tesis sobre la guerra olvidada ganó popularidad en la década de 1990, cuando el país en su conjunto inició la rehabilitación del pasado prerrevolucionario. A menudo hubo acusaciones contra los bolcheviques de destruir deliberadamente la memoria de la guerra y de sus héroes. 9. Sin embargo, sería un error suponer que la tesis sobre la guerra olvidada tenía como único objetivo fortalecer la crítica del pasado soviético y contrastar la historia soviética con la historia imperial. Tal lógica era más típica de los partidarios de sentimientos nacionalistas e imperiales, así como de aquellos que aceptaban las opiniones de parte de la emigración rusa. Permanecer fiel al rechazo de la Rusia comunista. 10. En la década de 1990, esto generalmente encajaba en la línea seguida por la administración del presidente Boris Yeltsin y encaminada a superar el legado soviético. En la década de 2000, a medida que se fortaleció la ideología del patriotismo de Estado, aquellos quienes intentaron evitar la oposición entre los imperios soviético y ruso, creyendo necesario poner en el centro de atención el Estado nacional fuerte. Al mismo tiempo, la tesis sobre la guerra olvidada necesita alguna aclaración, ya que implica que hasta 100 aniversario de verano, la Primera Guerra Mundial fue un objeto de interés exclusivamente científico limitado a la comunidad de historiadores. De hecho,
el proceso de conmemoración en 2014 a 2016 se basó en los enfoques, discursos y prácticas culturales que habían surgido antes. Prácticas de conmemoración de la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1917. La historia de la formación de la memoria colectiva de la Primera Guerra Mundial se remonta a 1914 a 1917, cuando tanto las estructuras oficiales como las públicas intentaron formar las bases de la futura memoria de la Gran Guerra. A nivel discursivo, el tono general estuvo marcado por dos tendencias complementarias. Por un lado, estaba la propaganda heroica, con su imperativo de formar un panteón nacional de héroes; por otro, el deseo de honrar la memoria de los muertos, que se asociaba con un sentimiento de tragedia general de la guerra. Las principales áreas de actividad estuvieron relacionadas con la recopilación de documentos oficiales y fuentes personales con el fin de formar un conjunto de datos para el posterior estudio de la experiencia de la guerra actual, a través del Archivo Científico Militar de la Dirección General del Estado Mayor. 11. Colección de trofeos y otros objetos de guerra como símbolos materiales del poder de las armas rusas, a través de dos comisiones de trofeos, la creación de museos, y en este proceso los representantes del público y de los organismos electos fueron a menudo más activos que los propios burócratas. Disposición de fosas comunes en las provincias del interior del país, donde enterraban a los fallecidos en los hospitales o los cuerpos de los muertos traídos del frente. Cronológicamente, debemos comenzar nuestra excursión a la historia de la conmemoración de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en Rusia en 1914. Poco después de entrar en la guerra, etc. Jefe de las Fuerzas Armadas. Archivo Científico de la Dirección General del Estado Mayor, Coronel A.I. Grigorievich le preocupaba la recopilación de documentos histórico-militares que fueran importantes para generalizar la experiencia de las operaciones militares. El 22 de septiembre, Art. Antiguo, de 1914, por orden del Comandante en Jefe Supremo. Libro se anunciaron las instrucciones correspondientes a Nikolai Nikolievich. Además, estábamos hablando de recopilar no solo documentos oficiales, sino también fuentes de origen personal. Se creó un trabajo de oficina especial en el cuartel general del Ejército y las sucursales de campo del Archivo Científico Militar funcionaron en el cuartel general del Frente. 12. Si esta actividad tuviera como objetivo crear un conjunto de fuentes para futuros investigadores. Luego, gracias a los esfuerzos combinados de propagandistas militares y periodistas, se trabajó para moldear la percepción pública de la guerra. El objetivo principal de la propaganda era mantener la moral alta y justificar la necesidad de que todos hicieran su propia contribución a una victoria futura, pero al mismo tiempo formaba una comprensión general de lo que estaba sucediendo. Describe los acontecimientos actuales, destacando algunos y relegando otros al olvido, centrándose en operaciones individuales, batallas y héroes. Así, gracias a los esfuerzos de propaganda, se difundieron las imágenes del primer caballero de San Jorge, Kakryukov, el aviador Penesterov, el primer ariete aéreo del mundo, la hermana de la misericordia Rimma Ivana. Batallón de mujeres de María Bochkareva y muchos otros. En gran parte gracias a los esfuerzos de la prensa, la ofensiva de verano de 1916 se denominó Avance de Brusilov, así los éxitos del verano recibieron el nombre del comandante en jefe del frente, y aunque también se mencionaron otros líderes militares, la gloria principal fue a Brusilov. Algunas imágenes resultaron ser bastante tenaces e influyeron en la percepción de la guerra incluso un siglo después. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se refutó el mito propagandístico sobre la hazaña de Kakryukov. 13, otras quedaron relegadas al olvido con el tiempo. Como ejemplo de la influencia de la propaganda en el proceso de conmemoración, podemos citar la hazaña del campesino S. Beremchuk, quien en septiembre de 1915, mientras se encontraba en territorio ocupado, ayudó a las tropas rusas y fue brutalmente asesinado por los austrohúngaros. Tras el informe al emperador Nicolás II, se decidió no solo conceder una pensión a la viuda y madre del asesinado, sino también ayudar a los niños a obtener una educación secundaria especializada. Pero también perpetuar la hazaña publicando un folleto sobre ese Beremchuk con una tirada de 500.000 ejemplares y comenzando a recaudar fondos para la construcción de una capilla monumento. 14. De paso, observamos que la construcción de capillas en honor a ciertos eventos era un fenómeno común en la cultura ortodoxa de la Rusia prerevolucionaria y, por lo tanto, no es sorprendente que durante la Primera Guerra Mundial, la recaudación de fondos para la construcción de este tipo de monumentos se convirtió en una de las prácticas conmemorativas. Otra práctica conmemorativa de esa época fue la creación de museos. Como señaló Yua Cerdev, la musealización de la Gran Guerra fue en gran medida de naturaleza espontánea y fue el resultado de acciones de ambas instituciones oficiales y asociaciones públicas, así como particulares. Se prestó especial atención a los trofeos como prueba material más visible del poder de las armas rusas.
En 1914 a 1917, hubo dos comisiones de trofeos, una dependiente del Ministerio de Guerra y la otra dependiente de la Sociedad Histórica Militar Rusa. En el otoño de 1915, la Sociedad Imperial de Admiradores de la Historia inició la creación del Gran Museo de la Guerra en Petrogrado, que abrió sus puertas en 1917 y pronto pasó a llamarse Museo de la Guerra y la Revolución Mundial. 15. Procesos similares ocurrieron en las regiones. Por ejemplo, en Moscú, el historiador S. Bagrusin tomó la iniciativa de crear una comisión especial que recolectaría materiales para el Museo de la Guerra de Moscú. Se crearon grupos de iniciativas similares en otras ciudades. Sin embargo, las iniciativas públicas no siempre encontraron el apoyo de las autoridades locales, y la participación de la intelectualidad llevó a que, además de la narrativa heroica en sí, se pudiera poner énfasis en los horrores de la guerra o en el hecho de que, para reflejar los esfuerzos de diversas organizaciones públicas para ayudar al frente. 16. La tercera dirección de la conmemoración estuvo determinada en menor medida por la propaganda patriótica. Estamos hablando de perpetuar la memoria de los muertos, que en ese momento también estaba asociada a actividades generales de apoyo a los inválidos de guerra. A finales de septiembre de 1914, el Comité Alejandro para la Atención de los Heridos presentó una propuesta para desarrollar una política de asistencia a los soldados lisiados. En particular, preveía dos tipos de medidas, materiales y morales, entendiéndose esta última como brindar a los heridos la debida atención y respeto como guerreros que derraman sangre en el campo de batalla. 17. Se trataba principalmente de la construcción de tumbas de guerra especiales en todo el país, así como de la instalación de monumentos, pilares de piedra, capillas, cruces, placas conmemorativas y otros monumentos en todo el país. En marzo de 1915, con la aprobación del jefe supremo de la Unidad Sanitaria y de Evacuación, el príncipe A.P. Oldenburgsky presentó un proyecto de carta. En 1916, el general N.V. se convirtió en presidente de la sociedad creada. Rudsky, quien inmediatamente planteó la cuestión de arreglar y organizar los entierros de los soldados de la guerra actual en los cementerios de las ciudades tanto de Petrogrado como de toda Rusia. 18. Subrayemos que la Iglesia participó activamente en esta actividad. A principios de 1915, el sínodo indicó: para que en todas las diócesis el clero comience a trabajar para perpetuar la memoria de los héroes. 19. En las regiones ya se han adoptado medidas específicas por iniciativa tanto de las autoridades locales como de los representantes del público. No debemos olvidar que ya en las primeras semanas después del inicio de la guerra, muchos heridos llegaron al interior de Rusia. Los que murieron en los hospitales fueron enterrados en los cementerios de la ciudad. En algunos casos, los cuerpos de los oficiales asesinados también fueron llevados a casa desde el teatro de operaciones militares. Así aparecieron numerosos entierros, que también se convirtieron en lugares separados de memoria. Poco a poco, en algunas ciudades, se asignaron parcelas especiales para los soldados o se crearon cementerios especiales, como, por ejemplo, en Moscú, donde en febrero de 1915 se inauguró el cementerio de la Hermandad de la ciudad de Moscú. Tenga en cuenta que el primer monumento civil a los soldados de la Primera Guerra Mundial apareció en 1916 en Vyazma, provincia de Smolensk. Ya a principios de 1917 se inauguró en Petrogrado el Museo de la Guerra Mundial y la Revolución. 20. De paso, observamos que un proceso autónomo de conmemoración de los caídos fue la creación de monumentos a los soldados del ejército ruso que murieron en cautiverio, es decir, en el territorio de Alemania y Austria-Hungría. Entonces, el 31 de julio de 1916 se inauguró un monumento en el cementerio de prisioneros de guerra musulmanes fallecidos en Zerensdorf. 21. En diciembre de 1916, en el cementerio cercano a la fortaleza Josefov, a 120 kilómetros de Praga, Austria-Hungría, donde estaban alojados los prisioneros de guerra rusos, por iniciativa suya, se erigió un monumento a los que murieron por la patria en la Gran Guerra Mundial. Fue erigido, el autor fue el suboficial N. Suskin. Era soviética, del olvido a la rehabilitación. Los acontecimientos del año revolucionario 1917 y la guerra civil provocaron un giro brusco en la percepción de la Primera Guerra Mundial. La narrativa heroica emergente se conservó entre los emigrantes rusos. Sin embargo, incluso allí, la memoria de los acontecimientos de 1914 a 1917 estuvo estructurada por el conflicto civil que siguió. En la mitología de los emigrantes, los héroes de la Primera Guerra Mundial fueron principalmente aquellos que participaron en el movimiento blanco en 1918 a 1921. Esto se manifestó más claramente en las páginas del órgano impreso oficial de la Unión Panmilitar Rusa, la revista Sentinel, donde el heroísmo en la Gran Guerra complementó positivamente las biografías de los héroes de la resistencia antibolchevique.
Aquellos que entraron al servicio de los rojos resultaron indignos de glorificación. Hasta cierto punto, la guerra civil fue vista como una continuación de la Primera Guerra Mundial, que, como señaló Boris Kolonitsky, se consideró real, pura, justa. 22. No olvidemos que la mayoría de los emigrantes se establecieron en los países de la Entente. Y por lo tanto la narrativa emergente tenía cierta pragmática, delinear el papel del ejército ruso, y de los oficiales emigrantes, en particular, en la victoria general de la Entente y así aumentar su estatus simbólico. En la Rusia soviética, el recuerdo de la Primera Guerra Mundial fue suprimido por los acontecimientos de la Revolución de Octubre, que se convirtió en el mito fundador del joven Estado. Si en la emigración los veteranos todavía podían hablar con relativa libertad sobre sus experiencias de la guerra, muchos oficiales estaban limitados por una ética corporativa. En la Unión Soviética esto solo era posible obedeciendo ciertas reglas del discurso público. Por lo tanto, muchos estaban condenados al silencio, y ya en 1928, el historiador Mikhail Pokrovsky hablaba del olvido de esta guerra. 23. Se puede suponer que los participantes en la Primera Guerra Mundial prefirieron no recordar la experiencia traumática en el frente, y la narrativa oficial propuesta en general se adaptaba a los ex-soldados, conduciendo hacia adentro recuerdos difíciles. Pero al mismo tiempo ofreciendo una especie de compensación en forma de revolución socialista, venganza contra los opositores de clase que los llevaron a la muerte y la promesa de un futuro brillante. En la historiografía oficial, la Primera Guerra Mundial fue calificada de imperialista y quienes adoptaron posiciones pacifistas entraron en la categoría de nuevos héroes. La guerra misma fue descrita como un catalizador de contradicciones sociopolíticas objetivas, que naturalmente llevaron al triunfo de la Gran Revolución de Octubre, y el sufrimiento de la clase trabajadora se opuso a los crímenes del capitalismo, legitimando así la posición derrotista de los bolcheviques. Y con ello, numerosos hechos de soldados que se negaron a ir a la batalla e incluso se rindieron voluntariamente. En las décadas de 1920 y 1930, la visión oficial de la guerra estaba en consonancia con la ideología del internacionalismo proletario. De ahí el énfasis en el sufrimiento de un simple soldado, el comportamiento traicionero del mando y la dirección política, el sinsentido de la guerra. Lo que hizo objetivo transformarlo de un imperialista en un civil, y de un simple soldado, de una víctima del régimen en un ardiente revolucionario. Una narrativa similar se reflejó con bastante claridad en las películas mitad ficción, mitad documentales de N. Ilcina y N. Yudan de finales de la década de 1920, dedicadas a la Revolución de Octubre. En 1930. En la década de 1960, estas materias resultaron ser obligatorias para los escritores soviéticos y estaban sometidas a la más estricta censura. 24. Tenga en cuenta que este punto de vista era hasta cierto punto cercano a la literatura pacifista occidental publicada durante este periodo. Si en los estados europeos los procesos de conmemoración estaban asociados con el homenaje a la memoria de los muertos. Luego, en la Unión Soviética, abordar el tema de la guerra pasada a nivel oficial estaba sujeto a motivos propagandísticos e ideológicos. Abordar el tema de la guerra en las páginas de los periódicos oficiales tenía como objetivo hacer una contribución más a la idea de la paz de la URSS y un entorno hostil. 25. Las campañas más visibles fueron: organizado para el 1 de agosto, Día Internacional contra la Guerra. Así, en 1924, instrucciones metodológicas especiales propusieron celebrar un juicio propagandístico contra los autores de la guerra. El evento en sí, a juzgar por la descripción, parecía una representación teatral, durante el cual acontecimientos alternativos a la interpretación oficial fueron objeto de críticas devastadoras. 26. Además, del 27 de julio al 4 de agosto se realizó la Semana de Lucha contra las Guerras. La consigna central de las manifestaciones espontáneas organizadas el 2 de agosto fue característica: salvar al mundo de nuevas guerras bajo la dictadura del proletariado. La responsabilidad de la guerra y sus horrores recayó en los gobiernos capitalistas, mientras que la toma del poder por el proletariado se afirmó como una forma de prevenir las guerras. Es curioso que incluso la difícil situación económica del país se haya atribuido a la destrucción causada por la Primera Guerra Mundial. 27. En 1924 y 1929, respectivamente, en 10. En los aniversarios 15 y 15 del inicio de la Primera Guerra Mundial se realizaron manifestaciones pacifistas en varias ciudades del país. Así, en 1929 en Moscú todo se limitó a un desfile de miembros y atletas del Komsomol, que terminó en el Parque Central de Cultura y Ocio con un pleno solemne del Comité Central de Moscú del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión. Mientras tanto, en Leningrado se organizó una puesta en escena de guerra a guerra, donde, después de una corta batalla, las tropas condicionales del Ejército Rojo ganaron, derrotando a las fuerzas militantes del imperialismo, como afirmaron los periodistas de Sovkino Zurnal, es decir, los fascistas.
Los actores que los interpretaban vestían ropas blancas con enormes esvásticas negras en la espalda. Sin embargo, sería incorrecto creer que la narrativa propuesta por la propaganda ha reemplazado por completo la memoria de la guerra. Formó una cierta unidad simbólica, ofreció un lenguaje para la articulación pública de la experiencia, aunque no pudo influir plenamente en la memoria personal. En el espacio público, otras interpretaciones quedaron relegadas a una posición marginal. En la década de 1920 existían organizaciones de inválidos de guerra y las víctimas recibían pensiones estatales. Muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial sirvieron en el Ejército Rojo, quienes creían que era necesario recordar las hazañas heroicas del pasado. En 1926, el funeral del general Alexei Brusilov se convirtió en una ceremonia solemne en la que se combinaron símbolos soviéticos, imperiales y religiosos. Además, en las décadas de 1920 y 1930 se publicó mucha literatura dedicada al estudio de la experiencia de la guerra pasada. A menudo los autores participaron en los hechos descritos. Y aunque siguieron las reglas aceptadas de la investigación histórica militar, convirtiendo las operaciones de combate en un conjunto de planes, esquemas, cálculos, movimientos y maniobras, detrás de este lenguaje seco a veces pudieron rendir homenaje a la memoria de los héroes. 28. Las memorias publicadas en los años 1920 y 1930 también incluyeron temas de heroísmo. Sin embargo, no dejaba de ser un heroísmo trágico, ya que se situaba en el marco general de una guerra sin sentido y cruel. 29. A principios de 1920. En la década de 1980, durante el periodo de intentos de la diplomacia soviética por romper con el aislamiento y rechazar las reclamaciones de los países occidentales sobre la restitución de la propiedad nacionalizada, los argumentos sobre el papel de Rusia en la victoria general de la Entente también se escucharon como uno de los argumentos. 30. A finales de los años 1930 y 1940 se produjo un cambio de actitud hacia la Primera Guerra Mundial. Son años con el regreso del Estado al discurso imperial patriótico. Bajo la influencia del cambio de la situación política internacional, hubo un cambio en el tono de la propaganda. En cuanto a la culpa por iniciar la guerra, el énfasis pasó del imperialismo mundial a Alemania. También ha surgido una cierta rehabilitación de Rusia y de las hazañas de su ejército. Ya no se trata de una guerra de imperialistas contra la clase obrera, que justificaba la ideología del derrotismo, sino de un choque de naciones, y por tanto la narrativa El sufrimiento está siendo reemplazado gradualmente por la historia de los logros y hazañas de un soldado común y corriente. 31. Comenzaron a recordar más a menudo el papel de Rusia en la salvación de los aliados. Por ejemplo, así se interpretaron los acontecimientos en Prusia Oriental en 1914. En 1939, en el 25º aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial, el periódico Estrella Roja escribió en detalle sobre el heroísmo de los soldados rusos de ese periodo. 32. Ese mismo año se publicó una colección de obras de ficción, que fue precedido por un artículo introductorio característico, además de las típicas palabras sobre el internacionalismo, el imperialismo, la traición de los generales y las penurias del frente, temas como el heroísmo del soldado ruso, sus victorias y su papel en la salvación de los aliados de apareció la derrota ante Alemania. 33. Durante la Gran Guerra Patria, la propaganda necesitaba ejemplos heroicos del pasado. Algunos fueron tomados prestados de la época de la Primera Guerra Mundial. Ya el 24 de junio de 1941 salió al aire el siguiente número de Sovkino-Zurnal. Si la primera historia estaba dedicada a la disposición del pueblo soviético a luchar contra el agresor, la siguiente se centraba en el pasado. Es decir, habló del piloto patriótico P.N. Nesterov. Como material ilustrativo se utilizó una filmación anterior dedicada a la inauguración de una exposición temática en su tierra natal, Nizhny Novgorod, y la interacción de la hija del héroe con los pioneros. Todo terminó con la construcción de una continuidad desde el autor del primer bucle y el primer ariete hasta los pilotos soviéticos modernos. Al mismo tiempo, durante toda la guerra, al abordar el tema de la Primera Guerra Mundial, el lugar central correspondió a la personalidad del general Alexei Brusilov, quien fue inscrito en el Panteón Oficial de la Gloria Militar del país. Sus memorias fueron reeditadas repetidamente, se publicaron diversos folletos y artículos que exaltaban su liderazgo militar, se representaron obras de teatro y se publicaron novelas. Al mismo tiempo, a los autores de obras de arte no les molestó mucho el hecho de que, por ejemplo, el avance de Brusilov se llevó a cabo en la sección del frente donde se encontraban predominantemente las unidades austrohúngaras. Los escritores intentaron crear la imagen de Brusilov precisamente como un conquistador de los alemanes. 34. Toda esta campaña cesó después de que se descubriera una versión previamente desconocida de sus memorias en la segunda mitad de la década de 1940, que contiene evaluaciones muy poco halagadoras del poder soviético. Solo durante la época de N.S. Khrushchev,
En el 50º aniversario de la Primera Guerra Mundial, el general fue rehabilitado nuevamente, 35. También se utilizaron otros temas. Por ejemplo, en 1941, el Departamento Político del Frente de Leningrado publicó un folleto sobre la defensa de la fortaleza de Osowiec. En 1944, una de las noticias estaba dedicada a la fortaleza de Osowiec situada en Polonia. En el vídeo de 1 minuto, los periodistas no perdieron la oportunidad de establecer paralelismos con el valor del ejército imperial. Osowiec está marcado como una página gloriosa en la historia del ejército ruso. En 1915, la pequeña guarnición de la fortaleza resistió un asedio que duró 7 meses. 400.000. Luego la artillería alemana disparó proyectiles contra los fuertes de Osowiec. Sin embargo, la referencia no fue solo fruto de un juego discursivo, sino que también adquirió una fisicalidad concreta. A los bastiones conmemorativos llegaron soldados veteranos que lucharon aquí hace 30 años, Tikhan Grigorievich Voznik, Iván Petraovich Spirin. Evdokim Fedorovich Andreev, lleva la Orden de la Guerra Patria. Son poseedores de la Cruz de San Jorge. Son guerreros natos que, a la primera llamada de la patria, están dispuestos a tomar las armas contra el enemigo. Junto con los jóvenes, nuevamente ganaron la gloria de los héroes de Osowiec, 36. No pudimos encontrar evidencia documental que Voznik o Spirin eran caballeros de San Jorge y participantes en la defensa de Osowiec. Sin embargo, incluso si los autores del complot mintieran, el deseo mismo de mentir en este caso particular parece revelador e interesante. En 1941 a 1945 se produjeron cambios en la organización del Ejército Rojo, que fueron percibidos como un renacimiento de la continuidad con la tradición prerevolucionaria. Aparecieron unidades de guardias, se introdujeron correas para los hombros y filas de oficiales. Además, se propusieron proyectos para recrear la Cruz de San Jorge, el premio principal de los soldados de la era zarista. El gobierno soviético no se atrevió a tomar medidas tan radicales. Y en 1943 se estableció la Orden de la Gloria del Soldado, que se llevaba en la cinta San Jorge y en el sistema general de premios ocupaba el mismo lugar que la Cruz de San Jorge en el sistema de premios de la época zarista. Además, a juzgar por las fotografías conservadas, algunos oficiales en la etapa final de la guerra llevaban las condecoraciones de San Jorge en sus uniformes soviéticos. Esta práctica no estaba oficialmente permitida, no disponemos de los documentos pertinentes, pero tampoco estaba prohibida, aparentemente dejada a la discreción de los comandantes de las unidades individuales. Establecer paralelos entre los acontecimientos de las guerras mundiales se ha convertido en una práctica discursiva relativamente común destinada a justificar la continuidad de las tradiciones militares. No se puede decir que se alentaran tales comparaciones, pero no se prohibieron y, en general, se consideraron aceptables cuando se trataba del heroísmo del soldado común. Por ejemplo, las memorias sobre la Primera Guerra Mundial publicadas después de 1945 se caracterizan por un intento de conciliar dos valores, el patriotismo, modelos de la era zarista, y la revolución. Ahora bien, el servicio valiente en el ejército imperial en sí mismo no tenía una connotación de contrarrevolucionismo, que debía ser repudiado. Los sentimientos patrióticos de 1914 a 1916 quedaron en gran medida rehabilitados. Un ejemplo es la película de entrevistas Mariscal de la Unión Soviética K.K. Rokossovsky, Centrnauchfilm, 1970, en el que el general Afanasi Beloborodov, refiriéndose a uno de los episodios de la batalla de Moscú, menciona: en este sector luchó el 31º Regimiento de Fusileros de la Guardia, que estaba al mando del comandante del regimiento. Rokossovsky lo interrumpió: sí, recuerdo que usted habló de él. Este es uno de los que luchan. Beloborodov estaba muy inspirado: sí, sí. Comandante del regimiento, coronel Nikolai Gavrilovich Dokuchav. Este es un soldado del antiguo ejército zarista, sirvió en la Guardia y luchó en las unidades de la Guardia durante la Primera Guerra Mundial. Y luego se convirtió en comandante de regimiento. Allí era soldado, pero aquí era el comandante de un regimiento de la Guardia Soviética, 37. En resumen, observamos que en la época soviética se formaron una serie de prácticas discursivas para abordar este tema en el espacio público, el 1 de agosto como principal fecha conmemorativa, la imagen de Brusilov, la continuidad de las tradiciones militares. En el marco de este último, en los años 1940 se revivió la memoria del piloto Piotr Nesterov. Ya durante el periodo de la perestroika, en 1987 en Nizhny Novgorod y en 1990 en Kiev, se inauguraron monumentos en su honor. Por supuesto, todo esto no cambia el hecho de que el recuerdo de la Primera Guerra Mundial siguió siendo marginal. En este sentido es interesante. Ese 23 de febrero, el feriado oficial, el Día del Ejército Rojo,
se asoció con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, es decir, con la ofensiva alemana en Pskov, pero en la conciencia pública y la propaganda oficial esta fecha se asoció con la guerra civil. Hasta el momento no se entiende que esta fecha esté relacionada con los acontecimientos de la guerra en cuestión. Aunque hay muy buenas razones para ello. Década de 1990 a 2000, espacios de memoria de la Primera Guerra Mundial. Con la difusión de la política de glasnost durante la perestroika de Gorbachov y el colapso de la URSS, comenzó un rápido proceso de replanteamiento social del pasado. Por supuesto, en 1990-2000. En esos años, la atención se centró principalmente en los acontecimientos de la Gran Guerra Patria, que se convirtió en el mito en formación del nuevo Estado ruso, las represiones de Stalin y la guerra civil. La cuestión central era, y quizás siga siendo, la actitud hacia el pasado soviético y, por tanto, nos sorprende que la era imperial, incluida la Primera Guerra Mundial, a menudo se percibía como un ideal deseable. Sin embargo, la guerra en sí seguía siendo poco conocida por un amplio círculo de ciudadanos rusos. En el contexto de nuestra investigación, nos interesa la formación de diversos espacios de memoria, en cuyo marco la apelación al tema de la Primera Guerra Mundial tenía su propia perspectiva. Estamos hablando de discursos, entendidos en el espíritu de Michel Foucault, en cuyo marco se formó la propia visión y actitud hacia el pasado. La diferencia en la ubicación del énfasis y la comprensión del significado de los eventos, en nuestra opinión, está determinada por la pragmática inicial. En particular, estamos hablando de la construcción simbólica de la Primera Guerra Mundial en el espacio de la memoria familiar, la reconstrucción histórico-militar, las tradiciones revividas y la historia histórica local de la región de Kaliningrado. En todos estos casos, lo fundamental para nosotros no es ni siquiera qué dicen exactamente sobre la Primera Guerra Mundial, sino cómo se hace. A través de qué óptica y con qué propósito se abordan esos eventos. Además, este último no se refiere solo al discurso como una determinada forma que forma significados. Lo importante es el contacto físico con el pasado y la conexión emocional y afectiva que genera, en el marco de la historia familiar se asocia con reliquias conservadas, en la historia militar. Reconstrucción histórica, con uniformes y armas, historia histórica local, con monumentos y entierros. Esto determina la especificidad de las ideas colectivas sobre el pasado, que no pueden percibirse como un espacio puro de significado. Sujeto exclusivamente a su propia dinámica, en el marco de enfoques semióticos y cognitivos generalizados, los autores se inclinan a razonar en el espíritu de la filosofía idealista. Intentaremos caracterizar brevemente cada uno de los espacios de la memoria, que en la práctica, por supuesto, se cruzan entre sí. 1. Historia familiar. El punto de partida suele ser. Se conservaban reliquias de esa época, a menudo fotografías, con menos frecuencia cartas o diarios, o tradiciones orales. Esta visión de la Primera Guerra Mundial dictó el deseo de comprender, en primer lugar, la trayectoria militar del antepasado y las circunstancias de la concesión de órdenes o medallas. De ahí la gran atención al orden del servicio. Detalles de las operaciones militares, a veces una actitud exagerada hacia la contribución personal a la victoria, así como una percepción acrítica de diversos documentos, especialmente premios. Es por el interés por la historia personal y familiar que surge la idea de compilar libros de la memoria. El historiador Alexander Grigorov se convirtió en un devoto de este trabajo. Gracias a lo cual se compilaron libros de memoria de 3 provincias. 2 tradiciones revividas, cosacos y ortodoxia. La óptica cosaca tenía como objetivo glorificar a los héroes cosacos, y en muchas aldeas cosacas se conservaba la memoria familiar de sus antepasados. La importancia de estos acontecimientos para la formación de la comunidad cosaca se evidencia en el escándalo ocurrido en la ciudad de Esentuki en 2011, el pensionista V. Glukov, de 83 años, se declaró en huelga de hambre porque las autoridades de la ciudad se negaron a instalar una placa conmemorativa en honor a los cosacos, caballeros de San Jorge, 38. El énfasis en el valor también redujo la historia de la Primera Guerra Mundial a la historia militar y al mismo tiempo eludió la cuestión de qué papel real podrían desempeñar las unidades cosacas en la era de la guerra industrial masiva. En este caso, apelar al pasado es necesario no solo para la legitimación a través de la historia, sino también para crear una imagen normativa de los cosacos. Lo que dificulta abordar críticamente el estudio de su historia. La sección sobre los héroes cosacos se ha convertido en una parte integral de los libros de texto de historia regional en algunas regiones del sur. Además, es muy característico que en lugar de una narrativa coherente tengamos ante nosotros un conjunto heterogéneo de hechos e información diseñado para documentar el heroísmo de los cosacos. 39. La influencia de las opiniones de los emigrantes llevó al hecho de que entre los héroes no solo se encontraban Alexei Kaledin o Lav Kornilov, sino también los famosos colaboradores cosacos de la Segunda Guerra Mundial Petar Krasnov y Andrei Skuro.
Como parte de la actitud emergente hacia la historia, un sentido de pertenencia a los cosacos prerevolucionarios, el antisovietismo dominante hizo que la colaboración con los nazis no fuera un pecado tan grande, mientras que las hazañas logradas durante la Primera Guerra Mundial se convirtieron en argumentos retóricos que apoyan la rehabilitación real de estos individuos. En el contexto de la tradición ortodoxa, la Primera Guerra Mundial fue vista como una hazaña espiritual del ejército ruso. Se puso énfasis en las actividades de los sacerdotes militares, a menudo basadas en materiales de propaganda de la época, y las reliquias ortodoxas asociadas con esa guerra, finales de 2000. En la década de 1980, comenzó la glorificación del último icono militar de la Rusia imperial, el icono de la Augusta Madre de Dios. Además, a esta misma tradición se asocia el resurgimiento de la construcción de una iglesia conmemorativa. En la región de Kaliningrado se inauguró la capilla de la Madre de Dios Augustov, en Gusev se está terminando una iglesia en memoria de los caídos durante la Primera Guerra Mundial. En 2014 se consagró una capilla en Nizhny Novgorod, así como la participación de representantes del clero en ceremonias conmemorativas en las tumbas conservadas de la Primera Guerra Mundial. Tenga en cuenta que en 2000, con los años, en las regiones cosacas de Rusia, comenzó a revivir la tradición de perpetuar la memoria de los héroes locales o participantes de la Primera Guerra Mundial en forma de placas conmemorativas en las paredes de las iglesias ortodoxas. Así, la Iglesia Ortodoxa propuso sus propias prácticas de conmemoración encaminadas a sacralizar la memoria de los participantes en la Primera Guerra Mundial. Tenga en cuenta que la Primera Guerra Mundial también se utilizó para profundizar las tradiciones del ejército ruso moderno. Entonces, en 1999, el 23 de diciembre se convirtió en el Día de la Aviación de Largo Alcance, ya que fue en este día de 1914 cuando se estableció el Escuadrón de Buques de Guerra, en la sede del Comandante en Jefe Supremo, que estaba armado con el primer bombardero pesado del mundo, el Ilia Muromets. En 2014, la Sociedad Histórica Militar Rusa inauguró en Moscú un monumento a la aviación de largo alcance, que refleja la historia de su fundación. 3. Historia histórica local. Como caso aparte, cabe destacar la región de Kaliningrado, la parte norte de la antigua Prusia Oriental, ya que es la única región de la Rusia moderna donde tuvieron lugar hostilidades activas en esos años, cuyo legado es de más de 1000 fosas individuales y comunes, sin contar varios obeliscos, instaladas en 1920-30 años en honor a los soldados alemanes. Además, acontecimientos tan famosos como la batalla de Gumbinnen y la batalla de Kausen, donde se distinguió el barón P. N. Brangel, están asociados con el territorio de la región. El propio factor espacial se convirtió en la base de un mayor interés, inicialmente mostrado a nivel de historiadores e historiadores locales individuales, por estas páginas del pasado. Además, ellos mismos permitieron reforzar la principal línea ideológica sobre la justificación histórica de la presencia rusa en la región. 4. Reconstrucción histórica militar, VIR. En Rusia, el surgimiento del movimiento de reconstrucción se remonta a finales de los años 1980. Luego se prestó mayor atención a la Guerra Patria de 1812. Sin embargo, también comenzaron a aparecer los primeros recreadores, quienes fueron entrenados para la Primera Guerra Mundial. El primer acontecimiento importante fue la marcha de recreadores a los lugares del avance de Brusilov en 1991. En la década de 1990, el interés por la Primera Guerra Mundial comenzó a aumentar entre los recreadores de toda Rusia. Sin embargo, las primeras reconstrucciones completas comenzaron recién en la década de 2000. En el contexto de nuestra investigación, nos gustaría enfatizar que la reconstrucción histórico-militar no es una reconstrucción de la historia en sí o de sus fragmentos individuales, sino más bien de los signos de esa época, cuyo contenido semántico está estrechamente relacionado con la comunidad de recreadores. De la tarea asignada surge el interés por las particularidades del servicio, los detalles de las operaciones de combate, las tácticas y los uniformes. Las fuentes, por regla general, son varios documentos, instrucciones, cartas de esa época. Y por tanto estamos hablando de reproducir, en primer lugar, elementos formales e ideas específicas sobre el deber y el honor del oficial. 40. Esto manifiesta una visión de la guerra no desde el lado de los soldados ordinarios, sino más bien desde la posición de un oficial, y una posición imaginaria, ese ideal normativo que, tal vez, expresado de manera más sucinta en consejos a un joven oficial de Valentín Kulchitsky. En este sentido, el espacio semántico, semiótico, de VIR puede considerarse como un derivado de tres tendencias: el deseo de una reproducción detallada de la estructura y la vida del ejército ruso, el componente lúdico de la reconstrucción y los ideales normativos del oficial ruso. La apelación a las comunidades de memoria permite, en nuestra opinión, resolver la paradoja de que, si bien en realidad el resurgimiento de la memoria de la Primera Guerra Mundial comenzó allá por los años 1990,
este proceso no representó un todo único, y tampoco no condujo a la formación de ciertas ideas generales sobre la guerra y la licuefacción de la densidad conmemorativa. La razón radica en la heterogeneidad inicial. La Primera Guerra Mundial inicialmente encajó en diversas estructuras discursivas, sociales y pragmáticas asociadas a la solución de sus propios problemas, renacimiento de tradiciones, reconstrucción, etc. Observemos que la historiografía académica de la Primera Guerra Mundial se desarrolló en paralelo, que estaba más enfocado al estudio de los problemas sociales, económicos y políticos. En este sentido, lo que a menudo era interesante dentro de los espacios de memoria descritos, es decir, las operaciones militares, siguió siendo y sigue siendo un tema de interés para un grupo relativamente pequeño de historiadores militares, es más. Entre ellos hay muchos exmilitares y representantes de profesiones técnicas. Así, aquellas materias para las que existe una demanda social más seria son las menos estudiadas y quedan al margen del abordaje académico del tema. Al mismo tiempo, es precisamente en este punto, público. Se ha trabajado muy seriamente para revivir la memoria de la Primera Guerra Mundial. La importancia de la iniciativa pública se evidencia en el hecho de que fue gracias a ella que en 2004 se equipó en Moscú el antiguo cementerio fraternal de la ciudad de Moscú, que ahora se ha convertido en un monumento conmemorativo. Complejo de parques de los héroes de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, en San Petersburgo, con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, RDC, y las autoridades locales, se trabajó en la remodelación del cementerio fraternal de Tsarskoye Selo, donde en 2007 se erigió una estela. Centenario y la política del centro, gestión afectiva del pasado. Es por eso, cuando, en 2012, se inició el trabajo a nivel estatal para preparar el centenario, los eventos oficiales y su exhibición discursiva, es decir, comprensión, inclusión de diversos discursos en el espacio, se basaron en gran medida en la adopción de prácticas y enfoques previamente desarrollados. La peculiaridad de la política simbólica en curso fue que el gobierno oficial, esto se puede ver en el ejemplo de los discursos de Vladimir Putin sobre la Primera Guerra Mundial, reprodujo discursos y gestos simbólicos existentes, integrándolos en la política general de formar la ideología del patriotismo estatal. Lo principal era no formar una comprensión común de los acontecimientos, sino más bien aprobar la agenda general del aniversario, es decir, el tema del heroísmo. El conjunto de gestos simbólicos tenía como objetivo, en primer lugar, formar una actitud afectiva y emocional hacia el pasado, un sentimiento de orgullo por los antepasados, y permitiría una distancia entre los rusos modernos y esta guerra. Las palabras de VR son características. Medinsky en la inauguración del Museo de la Primera Guerra Mundial en Tsarskoye Selo, pero lo principal es que si con la creación del museo logramos despertar el interés por la historia, entonces el objetivo se logrará. 41. Por tanto, las prácticas conmemorativas apoyadas por el Estado pueden describirse más adecuadamente como ejemplos de gestión afectiva de la historia. S. Usakin, 42. Se dirige no tanto a la creación y reproducción de una determinada narrativa, que podría ser estudiada por varios analistas del discurso, sino a la gestión de las emociones colectivas, a la apropiación del pasado, cuando la memoria y la percepción están aquí, si no fusionados, luego al menos indivisibles. Con esta actitud hacia la historia, los hechos del pasado no se tienen en cuenta y registran tanto como se experimentan activamente, como fenómenos que continúan conservando su impacto emocional. El conocimiento, de la historia, por el conocimiento, de la historia, juega en este caso un papel insignificante. Algo más resulta esencial, la capacidad de las imágenes, los sonidos o, por ejemplo, cosas para provocar o mantener una determinada intensidad emocional. 43. Por supuesto, la dimensión discursiva no pierde su significado, pero la tarea de las prácticas conmemorativas que estamos considerando no es presentar alguna comprensión de la historia de la guerra, cuanto construir una cierta percepción emocional de ello como un evento heroico. Lo que importa es el estilo especial de los discursos y otras prácticas conmemorativas destinadas a crear un sentimiento de orgullo por el heroísmo de los antepasados, llamar la atención sobre la historia y cautivarla. Con este enfoque, el exceso de detalles a veces puede ser perjudicial. Desde el punto de vista de la política simbólica, no hay nada peor que perpetuar hazañas o personas específicas y a ello se descubrirán pruebas que puedan hacer tambalear la versión oficial. Así es como podemos explicar el hecho que el predominio del tema del heroísmo no condujo en absoluto al surgimiento de nuevos héroes conocidos. Así, cuando el Ministerio de Cultura y la Sociedad Histórica Militar Rusa decidieron erigir monumentos a la Primera Guerra Mundial en Moscú y otras regiones, estaban dedicados a los héroes en general, y no a individuos específicos. No es sorprendente que el énfasis en el apoyo a los militares. Reconstrucción histórica, se creó un sitio permanente para recreadores en la región de Kaliningrado,
En el campo de la victoriosa batalla de Gumbin en el movimiento de reconstrucción es una reproducción de varios signos de esa realidad, una simulación de juego, el grado de precisión es siempre relativo. Que está diseñado para cautivar al espectador con una imagen romántica del ejército imperial ruso, tanto los espectadores como los participantes experimentan los eventos recreados en diversos grados. 44. Asimismo, en la película más taquillera sobre la Primera Guerra Mundial, Batallón, la luminosidad y el heroísmo de las imágenes resultaron ser más importantes que seguir la letra de la historia. Sin embargo, estamos lejos de pensar que las obras de arte sobre temas históricos puedan reproducir plenamente las ideas que se han desarrollado en el marco de la ciencia histórica. La decisión de digitalizar costosamente las listas de pérdidas del ejército ruso, debería estar terminada en 2018, también encaja en esta lógica, porque tiene como objetivo facilitar el proceso de profundización de la memoria familiar. Tampoco es sorprendente que ambas organizaciones oficiales, que dirigen la política histórica estatal, la Federación Histórica Rusa, RIO, y el Ejército Ruso. La Sociedad Histórica, RVIO, dedicó una de sus actividades a los archivos familiares, RIO anunció una colección de pruebas supervivientes y RVIO lanzó el proyecto de Internet Archivo Popular de la Primera Guerra Mundial, donde cualquiera puede cargar copias electrónicas de las reliquias supervivientes. Fue hacia la formación de tal actitud afectiva, un sentimiento de orgullo por el heroísmo, en particular, que el estilo heroico especial de los discursos, el establecimiento de monumentos comunes a los héroes de la Primera Guerra Mundial y el apoyo a las recreaciones militares movimiento, la práctica más auténtica de experimentar acontecimientos. Como escribió Sergei Usakin en el artículo anterior, y la asignación de fondos para la digitalización de las listas de pérdidas, de este modo el Estado contribuyó a la profundización de la memoria familiar, y el lanzamiento, con el apoyo de la Sociedad Histórica Militar Rusa, del juego de ordenador Ilya Muromets, este era el nombre del primer bombardero pesado del mundo, que entró en servicio en 1914 y era considerado el orgullo de la aviación rusa de la época. Esto también puede incluir el uso de las últimas herramientas multimedia para actividades expositivas, polivisores, estereovisores, diversos tipos de proyecciones y reconstrucciones visuales. También tiene como objetivo formar, en primer lugar, una actitud emocional hacia el pasado. Esta tendencia se reflejó más claramente en la exposición Héroes de la Patria. La tradición rusa de San Jorge, inaugurada en diciembre de 2015 en las cámaras Streletsky, donde se prestó especial atención a la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, todo esto no significa en absoluto. Como si el Estado y las estructuras oficiales de la política histórica estatal se negaran a llenar el aniversario con detalles. Por el contrario, el hecho de que el aniversario se basara en la metáfora cognitiva del renacimiento de la memoria permitió incluir una amplia variedad de prácticas en este concepto, desde la publicación de libros y la celebración de conferencias hasta la inauguración de monumentos y placas conmemorativas, la organización de entierros, el lanzamiento de proyectos temáticos en Internet y la oratoria. Probablemente, esta metáfora del avivamiento adquirió su mayor materialidad en 2015. Cuando las cenizas del comandante en jefe supremo del ejército ruso en 1914 a 15 fueron trasladadas de Francia a Moscú. Libro Nikolai Nikolaevich. Fundamentos discursivos de la conmemoración del aniversario. Sin embargo, la gestión afectiva del pasado no puede tener lugar fuera de lo lingüístico, es decir, entorno discursivo. Todo este proceso aparentemente caótico estuvo estructurado por discursos patrióticos y mediáticos, así como por la lógica de establecer paralelos históricos. El giro conservador en la política rusa comenzó inmediatamente después de la ola de protestas liberales de 2011-2012, y el predominio del discurso patriótico en el espacio público, el servicio al Estado como valor supremo, llevaron a que el tema clave del aniversario fuera la perpetuación del heroísmo y la hazaña del ejército ruso. Una disposición similar de énfasis se destacó muy claramente en los discursos del presidente Vladimir Putin y el presidente de la Duma estatal, Sergei Naryshkin, y el ministro de Cultura, Vladimir Medinsky, los dos últimos, desde 2012, han sido conductores clave de la política histórica. 45, en Rusia. Tenga en cuenta que la década de 2000, con la llegada al poder de VV Putin, ha habido una tendencia, aún en desarrollo, a fortalecer el poder federal y formar la ideología del patriotismo estatal. Desde el punto de vista de la política histórica del Estado, se trataba de la formación de una unidad simbólica en el marco de la tesis sobre los 1000 años de historia del Estado ruso. 46. Por lo tanto, se abandonaron los intentos de oponerse al pasado imperial o soviético o de declarar este último inaceptable. Esto implica el fracaso de los intentos de desovietización, así como una actitud crítica ante declaraciones y acciones. Destinado a condenar el régimen estalinista e igualar a la Rusia de Stalin y la Alemania de Hitler,
la condena de la represión política no debe conducir a la condena de todo el régimen en su conjunto. En este sentido, son típicos los intentos de los funcionarios de normalizar las cuestiones difíciles de la historia, por ejemplo, el artículo del ministro de Cultura Vr. Medinsky está escrito con este espíritu. Dado que el proceso de revivir la memoria está indisolublemente ligado a su cobertura en los medios de comunicación, estuvo esencialmente subordinado al discurso mediático, en cuyo centro está la búsqueda de lo que parece inexplorado, inesperado, nuevo y preferiblemente capaz de convertirse en un evento mediático. Esto se manifestó más claramente en la creación del mito heroico sobre la fortaleza de Osovets, una pequeña fortaleza que repelió el ataque del enemigo durante casi 200 días, incluidos 3 asaltos. Al mismo tiempo resistir un ataque con gas, cuando, paradójicamente, elementos leales individuales se entretejieron en un panorama bastante dudoso de la defensa de casi 200 días de una pequeña fortaleza, cuya débil guarnición resistió 3 ataques, incluido un ataque con gas. Así, tenemos ante nosotros un mito en el sentido que Roland Barthes le dio a este concepto. 48. La historia de la defensa de la fortaleza se contó de tal manera que enfatizara el heroísmo de sus defensores, en otras palabras, la narrativa que describe la historia de la fortaleza está sujeta a una pragmática diferente a la que realmente cuenta de manera más confiable sobre estos eventos. Esto no significa falsificación o distorsión de la historia, sino su deformación, en este caso, en nombre de objetivos patrióticos. Sin embargo, la narrativa en sí fue reconocida por el discurso mediático como algo inusual y, por lo tanto, digno de atención, el uso de gases, la larga defensa de la fortaleza, la pegadiza metáfora del ataque de los muertos. 49. Los discursos patrióticos y mediáticos establecieron un marco general dentro del cual las autoridades estatales debían actuar. Sin embargo, es poco probable que estos marcos fueran percibidos como rígidos e inconvenientes, ya que la política simbólica tenía como objetivo encajar la Primera Guerra Mundial en el contexto de la ideología del patriotismo de Estado y atraer la mayor atención posible a estos acontecimientos. Sin embargo, estábamos hablando de determinar la dirección general de las prácticas conmemorativas. Mientras que una comprensión específica de los acontecimientos, llenando la historia de nombres y acontecimientos heroicos, se dejó en gran medida a varios intelectuales, muchos de los cuales eran cercanos a organizaciones públicas estatales o proestatales, pero que decir exactamente quedó a su discreción personal. En otras palabras, el Estado buscó establecer una agenda común dentro de la cual diferentes interpretaciones pudieran ser simultáneamente aceptables. Por ejemplo, no hay ninguna contradicción en el hecho de que en diferentes momentos Vladimir Putin habló de la traición de los bolcheviques que le robaron la victoria a Rusia, o de que Rusia no perdió la Primera Guerra Mundial, de hecho, se declaró perdedora. 50. Sergei Nariskin señaló la responsabilidad de las élites políticas por la derrota. La guerra se convirtió en una prueba de la fuerza de todos los países, pero solo aquellos que sobrevivieron pudieron consolidar los esfuerzos de la sociedad y el Estado. No podían hacer esto en Rusia. 51. Y Vladimir Medinsky afirmó que en general, nuestra participación en la Primera Guerra Mundial fue un enorme error geopolítico. En este sentido, debemos aprender de los estadounidenses, que saben cómo extraer el máximo beneficio con un mínimo de sacrificios. 52. No tiene sentido comparar estas valoraciones y sacar a partir de ello una conclusión sobre una contradicción oculta. En cada caso, estas declaraciones se construyeron precisamente en el contexto heroico patriótico y se utilizaron situacionalmente para fortalecerlo. El discurso patriótico ha llevado a que la Primera Guerra Mundial se situó en el contexto de la historia nacional. El propio Imperio ruso fue percibido precisamente como el predecesor de la Rusia moderna, sin problematizar la idea de sucesión. Y no es sorprendente, ya que se percibió precisamente como una continuidad entre las formaciones estatales del Imperio ruso, la URSS, la Federación de Rusia. En el contexto de la Gran Guerra Patria, por ejemplo, esto es mucho más difícil de hacer. Los intentos de presentar la victoria del pueblo soviético como una victoria del pueblo ruso tropiezan con un justo rechazo. Después de todo, el pueblo soviético no es en modo alguno idéntico al pueblo ruso. Esta visión sociológica sugiere que en 1914 a 1917, no solo la Rusia moderna es la heredera de los éxitos y fracasos del ejército ruso y de la sociedad rusa, que incluía a los habitantes de esos territorios, que hoy han obtenido la independencia. Además, la comprensión general de la participación de Rusia, aunque prácticamente ignoraba la escala global del conflicto, las referencias reales al carácter global no fueron descifradas ni representadas simbólicamente, se redujo a justificar la importancia de los acontecimientos del frente oriental. Debido a la naturaleza jerárquica del sistema político ruso, el aniversario de la Primera Guerra Mundial no podía celebrarse a gran escala sin la aprobación del presidente. Además,
sus palabras fueron percibidas como la base simbólica que establece los significados clave del llamamiento a la Primera Guerra Mundial. El tema de la Primera Guerra Mundial se incluyó por primera vez en la agenda política interna el 27 de junio de 2012. Cuando, en una reunión del presidente con miembros del Consejo de la Federación, el senador Ali Sitsin, que está ejecutando una serie de proyectos en Serbia y Ucrania Occidental para la disposición de los lugares de enterramiento de la Primera Guerra Mundial, planteó la cuestión de reactivar la memoria de esta guerra. La respuesta del presidente a la propuesta de crear una especie de comisión estatal contenía una serie de tesis interesantes, que posteriormente fueron reproducidos varias veces. En primer lugar, V.V. Putin señaló, en esencia, no está claro en qué se diferencia la Segunda Guerra Mundial de la Primera. Realmente no hay diferencia. 53. Así, el discurso del presidente ya reproducía la práctica discursiva de comparar ambas guerras mundiales, formada en la época soviética. Es más, simbólicamente ahora eran iguales. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en el hecho de que fueron los bolcheviques quienes silenciaron esta guerra, ya que capitularon ante la Alemania perdedora, y este es el resultado de la traición nacional de la entonces dirección del país. Posteriormente Putin hizo una reserva. Que los bolcheviques expiaron su culpa con la victoria en la Gran Guerra Patria, pero admitieron que como resultado del acto de traición Rusia perdió mucho, pero ha pasado el tiempo, ahora tenemos que volver a esto, porque no debemos olvidar a las personas que dieron su vida por los intereses de Rusia. El presidente vio el restablecimiento de la justicia en el hecho de que, para recordar al expersonal de la coalición que Rusia también participó en la victoria final. En diciembre de 2012, el tema de la Primera Guerra Mundial también apareció en el texto del discurso del presidente ante la Asamblea Federal. Dada la naturaleza de este documento, en realidad se trataba de reconocer la importancia de los preparativos para el próximo aniversario. Esta guerra se enmarcó en el contexto de la preservación de la memoria militar de la patria, y su apelación contenía dos pensamientos: la necesidad de erigir un monumento nacional a los héroes de la Primera Guerra Mundial y revivir la memoria de un inmerecidamente olvidado. Guerra para fortalecer el espíritu de lucha de las Fuerzas Armadas, que se basa en tradiciones, en conexiones vivas con la historia. Posteriormente, en sus discursos, el presidente destacó repetidamente la importancia del componente heroico de las prácticas conmemorativas. Notemos un punto importante: V.V. Putin no solo sentó las bases para los actos conmemorativos. Para ello se basó en el discurso patriótico existente, cuyos participantes captaron las palabras del presidente y posteriormente las reprodujeron. En este sentido, es significativo que el mismo discurso determinó cómo se percibieron las palabras del presidente. En particular, damos el siguiente ejemplo. En el discurso de 2013 ante la Asamblea Federal, V.V. Putin señaló la necesidad de celebrar el 150 aniversario en 2014. Aniversario de la reforma de los Zemstvo, por cierto, fue el desarrollo de los Zemstvos y del autogobierno local lo que en un momento permitió a Rusia lograr un gran avance y encontrar personal competente para llevar a cabo importantes reformas progresistas. Incluso para la reforma agraria de Stolypin y la reestructuración de la industria durante la Primera Guerra Mundial. 54. Este último se refiere al levantamiento patriótico de 1914 y a las actividades de diversas organizaciones públicas para organizar el trabajo de la retaguardia en 1914 a 1916. Parecería que estas palabras del presidente podrían proporcionar la base para construir una narrativa alternativa sobre la Primera Guerra Mundial, que no se limite a las hazañas militares. Además, la vigorosa actividad patriótica estuvo asociada con el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil, así como con el surgimiento de aquellas organizaciones que en 1915 a 1916 se han convertido en uno de los lugares de formación e integración de redes políticas que tienen una disposición negativa hacia el actual gobierno. Sin embargo, tal interpretación de la historia de la Primera Guerra Mundial resultó imposible. La ideología del patriotismo liberal no se ha desarrollado hasta la fecha y no tenía sentido referirse a Putin para los liberales de la oposición. Percibimos los discursos de los políticos sobre temas históricos como declaraciones performativas, cuyo objetivo es determinar, registrar, la actitud oficial hacia la Primera Guerra Mundial. Pero ¿a qué apuntan exactamente estas declaraciones? El referente puede ser una actitud ante la historia, refractada a través de determinados valores. A partir del valor del Estado, hay que rendir homenaje a la memoria de quienes lucharon por él y condenar a quienes contribuyeron a la revolución de 1917, y la historia misma, afirmación de la visión correcta del pasado. Por ejemplo, en una reunión del comité organizador para la preparación de eventos relacionados con la Primera Guerra Mundial, Sergei Naryshkin afirmó: "Estoy seguro de que preservar la memoria de nuestros compatriotas
quienes defendieron a Rusia durante los años de esa gran guerra no es solo una de las tareas del Comité Organizador Nacional, sino también nuestra responsabilidad moral. Responsabilidad de restaurar la justicia histórica. 55. Sus palabras no fueron muy diferentes de los discursos sobre este tema de Vladimir Medinsky y Vladimir Putin. La guerra ha sido olvidada. Sus héroes están olvidados, por el bien de la justicia debemos restaurar su memoria. Por lo tanto, tal actitud llevó al hecho de que los ejemplos de heroísmo estaban principalmente en el campo de visión. Sin embargo, el hecho de que este énfasis en el heroísmo se derive de una cierta actitud actual hacia el pasado, construido y determinado por los acontecimientos de hoy, y rara vez ha sido objeto de reflexión. El modelo general era que había una historia objetiva de la Primera Guerra Mundial, que había sido olvidada y que debía ser revivida y pasar a ser propiedad de todos los rusos. Y por eso el llamado a recordar a los héroes se convirtió en que muchas figuras públicas y funcionarios percibieron esto como si la verdadera historia de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fuera una historia heroica. En consecuencia, se podría llegar a la siguiente conclusión lógica de que una historia no heroica es una historia no auténtica. Así, el 31 de julio de 2014, hablando en un importante foro ruso-francés en Moscú, el productor de la película Batallón, Igor Ugolnikov, dijo: "El cine de guerra debe ser necesariamente veraz. Creo que las películas falsas diseñadas para desacreditar el honor de nuestros militares son inaceptables. En mi opinión, el cine de guerra debería promover una educación patriótica, y no antipatriótica". 56. Como puedes ver, la posibilidad de películas veraces, que contenían hechos desagradables sobre el ejército ruso y no propiciaban la educación patriótica, fueron excluidos y considerados indeseables. No es sorprendente que, cuando la retórica patriotera abrumara a los medios rusos, Vladimir Putin advirtiera en el verano de 2016, ningún país, ningún pueblo debería vivir en el pasado y disfrutar infinitamente de su heroísmo. Esto es perjudicial y peligroso para el futuro de la nación. 57. Sin embargo, el atractivo mismo de la historia de la Primera Guerra Mundial estuvo a menudo determinado por los acontecimientos políticos actuales. Se ha vuelto popular trazar paralelos entre 1914 y 2014. En este sentido, la conversación sobre la Primera Guerra Mundial resultó estar estructurada por la agenda política actual, a saber, el fortalecimiento de los cimientos del Estado ruso, cuya amenaza fue llamada traidores internos, liberales, y la situación en torno a la sureste de Ucrania. Se construyeron las siguientes estructuras lógicas. La traición de los liberales y bolcheviques condujo luego a la Revolución de Febrero, la caída de la monarquía, el ejército se desintegró y la victoria de Rusia fue robada. En consecuencia, hoy la presión de las autoridades sobre la oposición liberal, que está tratando de arrebatarle la victoria de Crimea, fue legitimada, es decir, impugnar la anexión de Crimea en marzo de 2014. En julio de 1914, Rusia hizo todos los esfuerzos posibles para evitar la guerra, pero los países occidentales la arrastraron y, como resultado, la guerra se convirtió en una catástrofe paneuropea. En consecuencia, en 2014, Rusia también está tratando de llegar a un acuerdo con Europa socios en relación con la solución del conflicto en el sur. Sin embargo, en el este de Ucrania, la renuencia de Occidente a llegar a un acuerdo puede amenazar con una repetición de acontecimientos tristes. Así, la Primera Guerra Mundial se convirtió retóricamente en un ejemplo negativo que no debería repetirse. Ambos paralelos se manifestaron más claramente en el discurso de Vladimir Putin en la inauguración del Monumento Nacional a los Héroes de la Primera Guerra Mundial en la colina Poklonnaya, 1 de agosto de 2014, 58. El discurso fue presentado de manera heroica: el heroísmo del soldado ruso, el cumplimiento del deber aliado, estos son los temas principales. Llamamiento temático a los acontecimientos de hace un siglo. A diferencia de los primeros discursos, se intensificaron las evaluaciones negativas de las acciones de los bolcheviques. Palabras sobre la traición de los bolcheviques, la victoria arrebatada, sobre la paz en Rusia, que durante muchos siglos abogó por relaciones fuertes y de confianza entre los estados, y la designación del monumento como una advertencia de que el mundo es frágil. Todo esto no solo se refería a episodios individuales de la historia, sino que también tenía una fuerte resonancia con los acontecimientos actuales de la política exterior. Así como una mayor presión sobre la oposición liberal, a la que los medios nacionalistas y proestatales acusaron activamente de traición nacional por su posición sobre la cuestión de Crimea, que consistía en el no reconocimiento de su inclusión en el país. Si la agenda actual es las características de los discursos mediáticos y patrióticos determinaron los límites generales del espacio semiótico dentro del cual tuvo lugar el aniversario, la licuefacción específica de la densidad conmemorativa, la saturación de la historia de la Primera Guerra Mundial con nombres, eventos. Los héroes dependían en cierta medida de tres prácticas discursivas:
el préstamo de imágenes heroicas creadas por la propaganda zarista, la subordinación de la memoria del primer mundo a la narrativa heroica de la Guardia Blanca, estableciendo paralelismos con la Gran Guerra Patria. Tomando prestadas imágenes formadas por la propaganda de la Primera Guerra Mundial, en nuestra opinión. Debido a dos circunstancias. En primer lugar, estas historias heroicas fueron formadas por los medios de comunicación en 1914 a 1917 e incluso entonces cumplían con el criterio principal de distinción y singularidad y, por lo tanto, un siglo después podrían tomarse prestadas y replicarse fácilmente. En segundo lugar, es la historia militar el eslabón más débil de la historiografía rusa moderna de la Primera Guerra Mundial y, por lo tanto, en condiciones de tiempo limitado, en lugar de buscar nuevos héroes, se tomaron prestadas viejas historias. Así, a nivel de nombres generales de eventos, comenzaron a reproducirse nominaciones de esa época como la Gran Guerra Sagrada y Segunda Guerra Patria. Un ejemplo de toma prestada de imágenes heroicas es la película taquillera Batallón, 2015, que reproduce la imagen heroica del Batallón de Mujeres de 1917 de María Bochkareva. El héroe más difundido de la Primera Guerra Mundial, el primer caballero de San Jorge, el cosaco Kozma Kryukav, resultó renacer. Solo recientemente se descubrieron documentos que refutan la versión canónica de que mató a 12 alemanes y recibió 12 heridas. 59. Además, los materiales de propaganda a menudo sirvieron de base para diversas exposiciones temáticas, por lo que las imágenes visuales de propaganda más accesibles pretendían representar la guerra en su conjunto. 60. La subordinación de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial a la narrativa heroica de la Guardia Blanca está asociada a la reproducción de una perspectiva. Cuando las biografías de líderes famosos del movimiento blanco se complementaron con referencias a su pasado heroico de 1914 a 1917. Es característico que en una recepción en honor a los graduados de universidades militares el 26 de junio de 2014, Vladimir Putin, tocando el tema de la Primera Guerra Mundial, incluyera entre los líderes militares legendarios no solo a Alexei Brusilov, sino también a Mikhail Alexeev, Labra Kornilov y Anton Denikin. Los tres últimos son más conocidos como comandantes blancos, aunque, por supuesto, el general Mikhail Alexeev es un destacado estratega de la Primera Guerra Mundial. 61. Una narrativa similar también era típica del cine, ya se puede ver en la serie La caída de un imperio, 2005. Expresado más claramente en la película Almirante, 2008, y llevado a lo grotesco en la película Hero, 2016, que fracasó en taquilla. De hecho, muchos oficiales de la Guardia Blanca también fueron héroes de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, al desdibujar las líneas entre estas guerras. Cuando los intentos de perpetuar la memoria de los líderes del movimiento blanco conducen a la reanimación de su heroísmo en 1914 a 1917, esto es típico del espacio de memoria formado por los cosacos revividos. En este sentido, es difícil decir de manera inequívoca qué significado simbólico, por ejemplo, tienen las placas conmemorativas del heroico piloto y jefe de aviación blanco VM. Tkachev, instalado en su tierra natal en 2010, y el general MG Drozdovsky, inaugurado en Rostov del Don en 2014 con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial, aunque se le conoce sobre todo como el Guerrero Blanco, o el monumento a LG Kornilov, 2013, Krasnodar. Es muy significativo que los intentos de rehabilitar a PN, que colaboraron con los nazis. Krasnov viaje. Los aspectos también apelan a su heroísmo de la época de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, tal retórica es manipuladora, ya que el deseo de perpetuarlos, por ejemplo, un intento de indicarlos en una placa conmemorativa en la estación de metro Soukal en Moscú, la aparición en 2007 de un monumento a Krasnov en la granja personal de un hombre de negocios del pueblo de Elanskaya. Intenta poner el nombre de A.G. Skuro Street en Novorossiysk, no tiene nada que ver con sus hazañas de 1914 a 1917, sino con el hecho de que fueron participantes activos en el movimiento blanco y hasta el final de sus días mantuvieron una actitud marcadamente negativa hacia el poder soviético. Sin embargo, esta jugada retórica resultó en general poco convincente. La memoria de la Gran Guerra Patria es de mayor importancia y, por lo tanto, no tiene mérito en 1914 a 17. No puede servir como justificación, a los ojos de la mayoría de los rusos, para la colaboración con los nazis en 1941 a 1945. Establecer paralelismos con la Gran Guerra Patria tenía como objetivo establecer la continuidad entre épocas, el tema favorito del servicio de los líderes militares soviéticos en el ejército zarista, así como fortalecer el significado simbólico de la Primera Guerra Mundial. Así, en 2012, Vladimir Putin dijo que no ve ninguna diferencia entre ambas guerras mundiales. 62. Esta idea fue perpetuada por una propaganda monumental,
en mayo de 2014, con el apoyo de la Sociedad Histórica Militar Rusa, se inauguró en Moscú el monumento Adiós a los eslavos, dedicado a la famosa marcha militar, que ganó popularidad en 1914 a 1918. Y 1941 a 1945 a finales de año, el Ministerio de Defensa erigió un monumento a los héroes de ambas guerras. En algunos casos hubo una mayor expansión del contexto. Entonces, en 2013, apareció una estela conmemorativa en Bouranech en honor a los héroes de tres guerras, la Guerra Patriótica de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en algunos casos la dependencia entre ambas guerras resultó ser bastante profunda. A nivel del lenguaje, resultó estar relacionado con la costumbre establecida de celebrar la victoria. Sin embargo, respecto a los acontecimientos del 1 de agosto, no se puede decir que estemos celebrando o incluso marcando, la última palabra tiene una connotación positiva, el comienzo de la guerra. El hábito lingüístico y el discurso patriótico, con su énfasis en los héroes, no podían ofrecer una nominación inequívoca y, por lo tanto, si en una serie de discursos orales, incluidos los de funcionarios de alto rango, la lengua atrapó al hablante. Luego, los periodistas y redactores de discursos tuvieron que recurrir a definiciones descriptivas de diversos grados de precisión, celebrar eventos conmemorativos, recordar, etc. Estos discursos y prácticas discursivas definieron el espacio semiótico de los propios acontecimientos del aniversario. A nivel federal en 2013. El comité organizador de los preparativos del centenario de la Primera Guerra Mundial fue creado bajo la presidencia de Sergei Naryshkin, presidente de la Duma estatal y presidente de la Sociedad Histórica Rusa. El comité organizador se centró más en coordinar eventos e iniciativas dispares. Pero las principales actividades se llevaron a cabo en el marco del Ministerio de Cultura y de la Sociedad Histórica Militar Rusa, en adelante RVIO, bajo Vladimir Medinsky al frente de ambas estructuras. El principal resultado del trabajo fue la creación de una infraestructura de memoria sobre la Primera Guerra Mundial. En 2012, se fijó oficialmente la fecha principal, el 1 de agosto, el día en recuerdo de los soldados rusos que murieron en la Primera Guerra Mundial. En 2014, se inauguró un monumento nacional a los héroes de la Primera Guerra Mundial en la colina Poklonnaya de Moscú. La colina Poklonnaya es el complejo conmemorativo federal clave de la gloria militar rusa. También en St. En San Petersburgo se inauguró en la Cámara Ratna la primera exposición del primer museo de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Varios eventos estuvieron asociados con esos espacios de memoria de los que hablamos anteriormente. En particular, el Ministerio de Defensa inició la digitalización del fichero de pérdidas del ejército ruso, un sitio similar al Memorial ODEBE. Debería abrir en agosto de 2017, y la Sociedad Histórica Militar Rusa lanzó el proyecto de Internet Archivo Popular de la Primera Guerra Mundial para recopilar materiales de archivos familiares. Además, por iniciativa de la RVIO, se creó un sitio permanente para recreadores de la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en el campo de batalla de Gumbinnen en la región de Kaliningrado. En 2014 a 2016 se celebraron festivales a gran escala, que atraen, según datos oficiales, a unos 30.000 espectadores al año. 100 aniversario, dimensión regional. Arriba, analizamos el aniversario de la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista del Centro Federal, de aquellas prácticas que pueden considerarse de alcance nacional, de la estructuración del espacio simbólico de todo el país. El problema clave fue superar la alienación de esta guerra. La Primera Guerra Mundial es poco conocida por el ruso común y corriente, al igual que los acontecimientos de 1914 a 1918. No afectó el territorio de la Rusia moderna, con la excepción de la región de Kaliningrado, que discutiremos por separado. Por tanto, el apoyo a la conmemoración fue la memoria de los compatriotas héroes. Edificios hospitalarios y cuarteles militares conservados y, con menos frecuencia, fosas comunes. No es de extrañar que no hayan sobrevivido muchos objetos materiales, por lo que una de las tendencias de este aniversario fue la creación de lugares conmemorativos. Existe la tentación de considerar las actividades en las regiones como un derivado de los esfuerzos generales iniciados por el Centro Federal. En muchos sentidos, esto es cierto, sin el llamado público a recordar la Primera Guerra Mundial, que fue hecho por primera vez por VV Putin en 2012, es poco probable que el aniversario hubiera adquirido una escala tan amplia, y el marco discursivo general que enfatiza el heroísmo también provino de Moscú. Por lo tanto, las actividades de las regiones en su conjunto pueden interpretarse como una inclusión en la agenda federal general y su detalle basado en material local. Así, la Primera Guerra Mundial se convirtió en uno de los temas a través de los cuales se mantuvo la unidad simbólica del país. Además, una serie de actividades de los departamentos federales tenían como objetivo incluir la Primera Guerra Mundial no solo en los espacios simbólicos de toda Rusia, sino también en los regionales.
En particular, una de las tareas del comité organizador creado en 2013 para preparar los actos del centenario de la Primera Guerra Mundial, encabezado por el presidente de la Duma estatal, C. Naryshkin, era coordinar actividades a nivel regional. Rosmolodez inició una serie de proyectos y concursos juveniles regionales dedicados al centenario. En todas las iglesias ortodoxas, tanto en Rusia como en el extranjero, el 1 de agosto de 2014 se llevaron a cabo servicios conmemorativos. Y el 1 de septiembre, en todas las escuelas, se dedicó la primera lección de coraje al tema de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Además, en 2014 a 15, el Ministerio de Cultura y la Sociedad Histórica Militar de Rusia inauguraron un monumento a los héroes de la Primera Guerra Mundial no solo en Moscú, sino también en Kaliningrado, Gusev, Pskov, Lipetsk, Saransk y Tula. Además, en 2014 a 2016, RVIO buscó celebrar eventos conmemorativos el 1 de agosto, día en recuerdo de los soldados rusos que murieron durante la Primera Guerra Mundial, no solo en Moscú, sino también en varias regiones donde tenían sucursales activas. Tendemos a ver todas estas acciones dispares como parte de un proceso general dirigido a la integración simbólica del país. Sin embargo, en algunas regiones la conmemoración de la Primera Guerra Mundial comenzó antes que a nivel federal y, en consecuencia, aquellas acciones que pueden considerarse incluidas en la agenda federal se basaron en realidad en las peculiaridades de la memoria local. En particular, queremos señalar el desarrollo que surgió a finales de los años 1980. El proceso de revivir las tradiciones cosacas, que se basó, entre otras cosas, en la memoria familiar sobreviviente de la época prerrevolucionaria. El énfasis en el heroísmo hizo lógico actualizar varias páginas del pasado cosaco, incluida la Primera Guerra Mundial, que también determinó las características específicas de esta guerra, el papel de los cosacos en los esfuerzos generales del ejército ruso. Si en 2000 años todo se limitó principalmente a publicaciones individuales, luego en la década de 2010. En varias aldeas comenzaron a instalarse las primeras placas conmemorativas en las fachadas de las iglesias ortodoxas en honor a los compatriotas héroes o participantes en la guerra de 1914 a 1918. Así, en 2010, por iniciativa del atamán de la Sociedad Cosaca de la Granja Quelermes, Adigea, en el Muro de la Santa. En la iglesia de la Intercesión se instaló una placa en memoria de su célebre compatriota, el célebre piloto VM. Tkachev. A finales de 2011 en el pueblo. En Novosvovodnaya, Adigea, apareció una placa conmemorativa en honor del caballero de San Jorge Kaglukov, sus descendientes también estuvieron presentes en su inauguración, 63, y en 2012. En Esentuki, en la pared de la iglesia se inauguró una placa conmemorativa en honor a 17 cosacos, caballeros de San Jorge. Esta historia cobró resonancia en 2011, ya que la junta se creó por iniciativa del pensionista Oglukov, quien, debido a la renuencia de las autoridades de la ciudad a permitir su instalación, se declaró en huelga de hambre, 64. Ya en 2014. Se inauguraron monumentos en honor a los cosacos en la ciudad de Sajty y en el pueblo de Gorlik, región de Rostov. Ese mismo año, en Krasnodar, las autoridades locales decidieron bautizar 22 calles en honor a los héroes de la Primera Guerra Mundial. En 2015, en Volgogrado, con el apoyo de la Sociedad Histórica Militar Rusa, se erigió un monumento a Kai Nedorubov, caballero de San Jorge en la Primera Guerra Mundial y héroe de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. Vale la pena señalar la tradición que está surgiendo en las aldeas de instalar placas conmemorativas en las paredes de las iglesias en honor a los cosacos que murieron durante la Primera Guerra Mundial o a los que recibieron los premios de San Jorge. Por ejemplo, aparecieron tableros similares en el Art Biliskaya, territorio de Krasnodar, 2015, y en el pueblo de Peredovaya, distrito de Otradnensky, 2016. Esta práctica conmemorativa se hizo posible con el resurgimiento de la tradición ortodoxa, que ofrecía una serie de prácticas conmemorativas diferentes de las heredadas de la era soviética, destinadas a sacralizar la hazaña de los soldados rusos, realización de procesiones religiosas, servicios en entierros, construcción de iglesias conmemorativas. Desde la segunda mitad de la década de 2000, la gente comenzó a recordar el último icono militar de Rusia, el icono Augusto de la Madre de Dios, pintado en honor de la aparición de la Madre de Dios a los soldados rusos el 14 de septiembre de 1914. En 2008, se celebró una celebración en honor de este icono fue incluido en el calendario oficial. Se le prestó especial atención en la región de Kaliningrado, ya que este evento ocurrió no lejos de las fronteras de esta región en 2005, el rector de la parroquia del Espíritu Santo en la ciudad de Nesterov, P. Georgi Biryukov, comenzó a recolectar fondos para la construcción de una capilla en honor al ícono en el pueblo. Chernysevsky y el templo monumento.
Desafortunadamente, la idea del templo no fue apoyada por las autoridades de aquel entonces, pero apareció la capilla. Además, desde 2008, cada 20 de agosto, comenzó a realizarse una procesión religiosa con este icono desde la ciudad de Nesterov hasta el campo de batalla de Gumbinnen, la primera gran victoria de las tropas rusas, obtenida el 27 de agosto de 1914. En 2012 y 2014, el icono de la Madre de Dios de Agosto visitó la región de Kaliningrado para venerarlo con oración. 65. El resurgimiento de la tradición de construir iglesias conmemorativas también está asociado con las actividades de la Iglesia Ortodoxa rusa. En particular, en 2010 en la ciudad de Gusev, antes Gumbinnen, se consagró la primera piedra para la construcción del templo. Monumento a los caídos durante la Primera Guerra Mundial, se inauguró en noviembre de 2016. En 2014, apareció una capilla en el Parque Kulivina, Nizhny Novgorod, en memoria de los residentes de Nizhny Novgorod que murieron durante la Primera Guerra Mundial. Aquí vale la pena enfatizar una vez más que el resurgimiento de la memoria de la Primera Guerra Mundial comenzó en la década de 1990. Gracias a la iniciativa pública, no importa si estamos hablando de intentos de comprender las raíces familiares, de la reconstrucción histórico-militar, de la historia histórica local o de actividades más específicas para revivir las tradiciones cosacas y ortodoxas, y solo entonces el Estado consiguió involucrado. El proceso propiamente dicho de conmemoración del aniversario comenzó en 2013, y en su marco se pueden distinguir varias direcciones. En el primero, incluimos lo que puede definirse por el concepto general de iluminación, las actividades de historiadores profesionales, archiveros, historiadores locales y personal de museos, quienes respondieron al aniversario organizando exposiciones temáticas, publicando monografías, colecciones de documentos o artículos individuales dedicados a la participación de los residentes de su región, ciudad o distrito, en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad afectó a casi todos los sujetos de la federación. El modelo general fueron las prácticas conmemorativas. Relacionado con la Gran Guerra Patria, que puede describirse como el estudio del papel de la región en esta guerra. Debido al predominio del discurso patriótico, el énfasis estuvo en los héroes, especialmente los caballeros de San Jorge, y el trabajo de varias instituciones para ayudar a los soldados heridos. Otro grupo de prácticas estuvo asociado con la creación de una infraestructura de memoria. Generalmente, estábamos hablando de instalar monumentos y carteles conmemorativos. Dado que los entierros de la Primera Guerra Mundial están mal conservados, además de en la región de Kaliningrado, se ha desarrollado un tipo similar de práctica conmemorativa en San Petersburgo, gracias a la organización Witedid, cuyos miembros son miembros desde 2007. Organizar entierros separados, y Boulagda, gracias a la Sociedad Histórica Militar de Boulagda, que funciona desde 2011, 66. Sin embargo, en realidad hay muchas más tumbas de participantes de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Por ejemplo, en el marco del centenario de Vladimir, se publicó un libro dedicado no solo a la historia de la ciudad en 1914 a 1918, sino también a las tumbas individuales conservadas de los participantes, tanto de los que murieron en el frente como de los que regresaron a casa y murieron en tiempos de paz. El trabajo de investigación llevó a ampliar el significado semántico de una serie de entierros. Ahora estos son los lugares de descanso no solo de ciudadanos comunes, sino también de veteranos de la Primera Guerra Mundial. 67. Los lugares directamente conmemorativos se pueden dividir en varios grupos: monumentos generales a héroes o participantes en la guerra, placas conmemorativas en edificios donde se ubicaban instituciones militares u hospitales en esos años, bustos de héroes. En 2014, aparecieron monumentos comunes, además de los inaugurados por la Sociedad Histórica Militar Rusa, en Volgogrado y Voronezh. Además, en 2013, aquí se inauguró un monumento en honor a los héroes de tres guerras: la Guerra Patria de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria. Pskov, Rostov-del-Don, Kaluga, Orenburg, Tambov, San Petersburgo, en la estación de Vitebsky y en el monumento a Levasovsky en honor a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, los participantes reprimidos durante los años soviéticos: Azov, Kostroma, Bateisk, en el pueblo Chasto-Ostrovsky, territorio de Krasnoyarsk, el primer monumento de este tipo más allá de los Urales, Parque Ecuestre Nacional Rus, región de Moscú, en el pueblo Ersovo, distrito de Odintsovo, región de Moscú, en el pueblo Podgorensky, región de Voronezh, en noviembre de 2015, así como en Obninsk, 2016. Tenga en cuenta que allá por 2009, en Perm, por iniciativa del movimiento Causa Blanca, se inauguró un monumento a los soldados rusos de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, y en 2014, en Ufa, se colocó una primera piedra en el lugar del futuro monumento.
A los participantes de la Primera Guerra Mundial, nativos de la provincia de Ufá, debido a la falta de financiación, el proyecto nunca se completó. En algunos casos, la especificidad regional se expresó, como por ejemplo, en Novocherkassk, Obelisco Voluntarios Politécnicos de la Gran Guerra de 1914-1918, noviembre de 2015, en Nojinsk, en honor al 209º Regimiento de Infantería Bogorodsky estacionado aquí, Kingisepp, en honor a los soldados y oficiales del 146º Regimiento de Infantería de Tsaritsin. Zemliansk, región de Voronezh, 2015, primera piedra de un monumento en honor a la hazaña del 226º Regimiento de Infantería durante la defensa de la fortaleza de Osovets, y en Polessk, región de Kaliningrado, lápida conmemorativa en honor del 209º Regimiento de Infantería. Otros lugares memorables fueron los edificios conservados de los antiguos cuarteles militares, donde en 2014 a 2015 aparecieron las placas conmemorativas correspondientes.